Capítulo 27. Jaune Ark deambulaba por la exuberante extensión, contemplando el espacio verde que lo rodeaba. Sus ojos recorrieron los intensos tonos esmeralda, la hierba ondulante y los árboles imponentes que parecían sacados directamente de un cuento de hadas. Había una extraña serenidad allí, un marcado contraste con el caos y el conflicto al que estaba acostumbrado. Sin embargo, debajo de la superficie, podía sentir una tensión extraña, casi palpable. Los pensamientos de Jaune comenzaron a divagar y se encontró adoptando una postura investigativa. Examinó el entorno con ojos de detective, buscando pistas en los detalles más pequeños. Flotando en el cielo había orbes verdes peculiares que brillaban con una luz sobrenatural. Se concentró en ellos, tratando de descifrar su significado mientras se mezclaban con los dos soles sobre él. Parecían latir con una energía que resultaba al mismo tiempo familiar y extraña. ¿Qué son estos?, murmuró para sí mismo, su voz apenas era un susurro. Extendió la mano con cautela, casi esperando tocar los orbes intangibles, pero permanecieron fuera de su alcance, flotando como espectros. Mientras continuaba con su examen, un destello de luz atrajo su atención en la distancia. Una fogata, cuyas llamas danzaban y proyectaban sombras, lo llamaba. Intrigado y un poco cauteloso, Jaune se acercó, con pasos cautelosos pero decididos. Sentado junto a la fogata había un caballero con una armadura oxidada. La armadura estaba decrépita, estropeada por el tiempo, y alrededor del cuello del caballero había una corbata amarilla con el símbolo del arco, grotescamente enrollada como una soga, con su extremo atado a un árbol de cronómetro. Jaune sintió un escalofrío recorrer su columna cuando se detuvo a unos metros del caballero oxidado. ¿Quién eres?, preguntó Jaune con voz firme a pesar de la inquietud que bullía en su interior. El caballero levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jaune. Soy tú, respondió con un tono grave y cargado de un peso que Jaune no podía precisar. Jaune frunció el ceño confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? La mirada del caballero no vaciló. Te estás volviendo demasiado familiar y estás cerca de llevártelo todo. Jaune sintió una punzada de miedo. ¿Me he vuelto loco? No, en absoluto, admitió el oxidado caballero. Pero has estado usando lo que hay en mi cabeza para hacer las cosas mejor que yo, pero no entiendes por qué me tienes en tu cabeza en primer lugar. La explicación es simple, la cagaste. Bebiste mucho alcohol y ahora se te abrió un agujero de 2 milímetros en la cabeza y yo entré. Jaune parpadeó, intentando procesar las palabras. Ah. ¿Qué? Eso es todo lo que sé. Jaune se sentó, sintiendo el peso de la conversación sobre sus hombros. ¿Por qué las cosas son diferentes?, preguntó después de un momento. Para ti y para mí. ¿Por qué no está muerta aquí y Oz nos echó esta vez?, respondió el oxidado caballero. Tengo que preguntarte, ¿la odias? Pirra. ¿Por qué lo haría?, dijo Jaune. Si la odiara, me habría molestado en usar los vídeos que dejó. Solo estoy molesto. Pirra fue la primera persona que creyó en mí. Nadie en mi familia pensó que podría convertirme en un guerrero, mucho menos en un cazador. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo eran todos guerreros, pero ninguno de ellos vio potencial en mí, pero ella sí. Por eso me duele cuando no intentó defenderme como lo hicieron Ren y Nora. Al final, al igual que mi familia, ella no vio ningún potencial en mí, y el tiempo, naturalmente, nos separó. Ya veo. El caballero oxidado asintió lentamente. ¿Y tú? ¿Lo odias? Me refiero a Oz, preguntó Jaune, pensando en Ozpin y la maraña de decisiones y sacrificios. No. Respeto lo que hace, pero no es precisamente bueno en su trabajo, aunque creo que todavía está apegado a Salem y no puede decidirse a acabar con su esposa. ¿No te gusta? Bueno, me echo de Beacon, dijo Jaune, meditando sobre las palabras del caballero. Entonces, ¿por qué estoy aquí de nuevo? Casi te matas por amplificar tu aura al extremo. Si hubieras continuado, habríamos estallado como un globo inflado en exceso. Pero es comprensible, considerando que te enfrentabas a alguien como Reivan. Oh, mierda. Sí, oh, mierda, repitió el caballero. Jaune se sentó en silencio mientras el fuego crepitaba entre ellos. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente Jaune, con su voz teñida tanto de resolución como de incertidumbre. El caballero se puso de pie y el óxido de su armadura crujió con el movimiento. Aprendes. Te adaptas. Depende de ti. Mi futuro es diferente al tuyo. Así que, quién sabe. Tal vez sea solo un loco que sueña con un cuento de hadas. Jaune negó con la cabeza. No, las doncellas, las reliquias, Salem, son reales. No son solo un cuento de hadas. El caballero oxidado asintió. ¿Nos vamos a fusionar?, preguntó Jaune con un dejo de miedo en la voz. Me voy a perder. Vi lo que una fusión le hace a la gente. En mi época, vi lo destrozada que estaba Pirra al pensar en heredar los recuerdos de Ámbar y perderse en el proceso. Vi cómo el gato y Oscar Pine robaban el cuerpo de Neo, luchando como si fuera un paciente terminal que está a punto de ser borrado, y yo mismo sé cómo se siente. Ser un anciano dentro del cuerpo de un hombre joven y de verdad crees que yo haría lo mismo. Con nosotros. Además, creo que Saf te salvó esta vez.
El caballero oxidado tiró de la corbata amarilla que rodeaba su cuello. Aún así, si hay algo bueno en nosotros, es que somos tercos. Podríamos esperar durante décadas, nunca ceder ante las burlas de un gato y persistir mientras lloramos por aquellos que perdemos. Para bien o para mal, nuestra cualidad más definitoria es que no sabemos cómo rendirnos, solo no exageres, ¿de acuerdo? Está bien. Me alegro. Jaune entonces escuchó el golpe distante de un martillo sobre un yunque, un sonido que reverberó a través del espacio espiritual verde. Los ojos del caballero brillaron con una luz extraña. Deberías irte ahora. Tu aura ha vuelto a estar al máximo. No sé qué está pasando, porque pudimos ver el gran árbol y escuchar al herrero y porque tu aura se hizo añicos. Buen trabajo neutralizando a Areivan, por cierto. Honestamente, tuviste suerte cuando te encontraste junto a ellos. Si hubieras llevado armadura, Pirra te habría atacado con su polaridad y te habría inmovilizado. Las cosas podrían haber sido peores si hubieran estado preparados cuando te vieron así. Te habrían golpeado hasta el suelo. Espera. ¿Qué pasa con Salem? Preguntó Jaune con urgencia. ¿Qué hago? ¿Qué puedes hacer? Ella es inmortal, el caballero oxidado se encogió de hombros. Así que buena suerte con eso. Aún tienes mucho que hacer por tu cuenta. No creo que nos volvamos a encontrar en este lugar, aunque no es que vaya a dejar de molestarte en tu cabeza. Mientras las palabras flotaban en el aire, el mundo alrededor de Jaune comenzó a desvanecerse. Los orbs verdes, la fogata y el caballero oxidado se disolvieron en una confusión de colores y formas. Jaune sintió que lo alejaban. Ah, el caballero oxidado se dio la vuelta. Salva a quien puedas. Eso es lo que somos. No está mal. Ayudar a la gente. ¿Quién dijo que un caballero necesita luchar solo para proteger? A veces, todo lo que se necesita son las palabras de alguien. Las palabras pueden salvar un alma. Con un último suspiro, Jaune cerró los ojos y dejó que el mundo a su alrededor se desvaneciera por completo. Pero oyó algo que provenía del pálido vacío en el que se encontraba. Naciones, reinos e imperios se han derrumbido. En el umbral de la existencia, perennemente el catalizador, una bruja y un mago juegan su juego eterno. Sin embargo, pregunté, ¿qué queda cuando incluso el polvo se disipa? El suave zumbido de la aeronave de Winter proporcionó un ruido de fondo constante, casi relajante, mientras Jaune se incorporaba. Pensó que la paz duraría, pero el coro familiar de voces comenzó a agitarse en su mente. Habían sido una presencia constante desde que bebió hasta quedarse dormido aquella vez. Esta vez sí que te esforzaste, ¿no, Jaune? Mírate, tropezando como un cervatillo recién nacido, dijo la voz oxidada, con un tono mucho más áspero que la voz del sueño. Jaune frunció el ceño. Había esperado que las voces se hubieran calmado después del sueño, que tal vez hubiera conquistado la magia que las había conjurado. Pero no hubo suerte. La tensión de los acontecimientos recientes claramente te ha pasado factura. No es de extrañar que te sientas abrumado, escudriñó la voz bien informada. ¿De verdad pensaste que podrías escapar de nosotros? No. Tonto. Somos parte de ti tanto como tu aura o tu espada, se rió la voz intrigante. Jaune suspiró de nuevo, esta vez con una mayor sensación de resignación. Se acercó a la ventana y contempló el desierto. La voz del caballero intervino, tranquilízate, Jaune. Te has enfrentado a adversarios peores que las voces en tu cabeza. Acéptalo, muchacho, estamos aquí para quedarnos, dijo la voz fanática. No somos las bendiciones del gran árbol. Jaune todavía podía oír el zumbido de la aeronave, sentir el aire frío contra su piel, pero las voces siempre estaban ahí, justo debajo de la superficie. Entonces la voz del corbata amarilla lo interrumpió, tú mismo te lo buscaste con tu comportamiento imprudente. Toda esa bebida, todas esas malas decisiones. Ahora tienes que vivir con nosotros en tu cabeza. Vete a la mierda, no hemos bebido nada. Le ganamos a una doncella. Creo que vale la pena celebrarlo. Jaune se estremeció como si lo hubieran golpeado. La voz de la corbata amarilla siempre era la más dura, la más crítica. Nunca le permitía olvidar sus errores, sus debilidades. Era un recordatorio constante de las partes más oscuras de sí mismo, las partes que tanto se esforzaba por superar. Pero la voz del borracho, bueno, era mucho más sencilla de manejar. Pensé que tal vez después de ese sueño, todos ustedes se habrían ido. Que yo sería libre. Las voces se rieron, una cacofonía de burla que resonó en su mente. Libre. No hay libertad sin nosotros, Jaune. Somos tu carga, dijo la voz oxidada. Una consecuencia de tus acciones, una manifestación de tu agitación interna, dijo la voz bien informada. La voz intrigadora se rió entre dientes, y estaremos aquí, susurrándote al oído, hasta que aceptes eso. Siempre puedes volver a romperte la cabeza. A ver si eso ayuda. Jaune se tapó la cara con las manos y respiró profundamente, obligándose a calmarse. Voy a necesitar un trago. Jaune avanzó entonces con pasos cuidadosos y deliberados por los pasillos iluminados de la aeronave de Winter. El zumbido de los motores era un ruido de fondo constante, casi reconfortante en su monotonía. Sus pensamientos eran un lío enredado, las voces en su cabeza un ruido implacable. Había aprendido a vivir con ellas, hasta cierto punto,
pero su presencia nunca era menos que agotadora. Mientras se deslizaba dentro del bar, la puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Jaume dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Por fin, un poco de paz, murmuró la voz oxidada, con un tono teñido de cansancio. ¿A esto le llamas paz? Se burló la voz borracha. Aún no tenemos una bebida a mano. Jaume se acercó a los estantes y escudriñó las botellas con la mirada hasta que encontró lo que buscaba, una botella de whisky. La cogió junto con un vaso y los dejó sobre la encimera. Sus manos estaban firmes mientras se servía una bebida, el líquido ámbar reflejaba la tenue luz. Se sentó en la barra y el taburete crujió ligeramente bajo su peso. Jaume sacó su pergamino y movió los dedos rápidamente para encontrar las noticias. Necesitaba una distracción, algo que alejara su mente del parloteo incesante de las voces. La pantalla se iluminó y Jaume comenzó a leer, bebiendo a sorbos su bebida mientras pasaban los últimos titulares. Mistral se estabiliza mientras Menagerie sigue en guerra consigo misma. ¿Crees que las noticias te ayudarán?, dijo la voz intrigante riéndose entre dientes. Solo encontrarás más problemas de los que preocuparte. Pero es mejor que escucharlos a ustedes, murmuró Jaume en voz baja, tomando otro sorbo. La tripulación, silenciosa y atenta, lo observaba desde el fondo del bar. Su presencia pasó desapercibida para Jaume, que estaba demasiado absorto en las noticias y en su bebida como para percibir sus miradas. Solo cuando una presencia familiar entró en la habitación, Jaume sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Señor Ark, la voz de Winter atravesó el silencio como un cuchillo, provocando que Jaume se sobresaltara un poco. Las voces en su cabeza reaccionaron de inmediato, una oleada de alarma y sorpresa. Genial, la reina de hielo, gruñó la voz borracha. Y te está llamando SR. ARC. Está enojada. Ella te va a dar otro sermón, añadió la voz bien informada. Winter se acercó, manteniendo su profesionalismo característico. Durante los últimos 5 días, ha estado en coma. Su aura no se ha recuperado y ha permanecido insensible, inmune incluso a las inyecciones destinadas a reanimarlo, afirmó, mientras sus ojos evaluaban críticamente la botella de whisky que él tenía en la mano. Este no es un momento apropiado para tomar una copa, señor Ark. A la enfermería. Ahora. Jaume tragó saliva con fuerza, sintiendo una punzada de vergüenza y una oleada de desafío. La voz de borracho en su cabeza empezó a llorar, un gemido de desesperación que Jaume intentó ignorar. Dejó el vaso sobre la mesa, con la mano ligeramente temblorosa. Lo siento, murmuró, poniéndose de pie obedientemente. Winter le hizo un gesto para que la siguiera y Jaume obedeció y se puso a caminar detrás de ella. Mientras caminaban por los pasillos, la mente de Jaume era un torbellino de pensamientos y voces. ¿Por qué te disculpaste?, gruñó la voz oxidada. Defiéndete. Te lo has ganado. Simplemente supera esto por ahora, le aconsejó la voz curiosa. Un paso a la vez. ¿Qué tal si le preguntas qué le pasó a Reivan? ¿Qué le pasó a Reivan?, preguntó Jaume con voz apagada. Winter no se giró para mirarlo mientras respondía, Reivan está segura. La mantendrán dormida y será transportada a la aeronave del general A.I. Arnoud y llevada a Atlas. No es vale. Jaume frunció el ceño confundido. Winter permaneció en silencio, con una expresión indescifrable. Las voces en la cabeza de Jaume comenzaron a deducir las implicaciones, sus percepciones llenaron su mente. Primero la llevarán a Atlas y luego de vuelta a Vale, señaló la voz intrigante. Probablemente para interrogarla o contenerla. Deberíamos hablar con ella. O le quitarán sus poderes, gruñó la voz oxidada. Pero es probable que Oz intente convencerla de nuevo para que se una a su juego. Quiere su conveniente máquina de portales. Podrías haberle dado muerte, dijo una voz. Ella odia a Ozpin y con ese collar en el cuello, le va a resultar difícil escapar. Jaume se hizo eco de los sentimientos de las voces, con un tono pensativo. La llevarán primero a Atlas y luego de vuelta a Vale. Winter no lo negó y Jaume sintió que se le formaba un nudo en el estómago. La realidad de la situación y las complejidades de su misión pesaban mucho en su mente. Sabía que había mucho más por venir y que el camino que tenía por delante estaba plagado de desafíos. No puedes confiar en ellos, advirtió la voz oxidada. Tienen sus propios planes. Winter, bajo ese hielo, es una buena persona, pero es leal hasta la médula. Es una mujer que dice sí a todo. Creen que están salvando el mundo, cuando ni siquiera saben que su mayor enemigo no puede ser asesinado. Tienen esperanza. Así que concéntrate en lo que puedes controlar, le aconsejó la voz bien informada. Aún tienes un papel que desempeñar. Jaume siguió a Winter por los pasillos hasta llegar a la enfermería. El olor estéril del antiséptico llenaba el aire y el zumbido de la maquinaria proporcionaba un ruido de fondo constante. Winter lo condujo hasta una mesa de reconocimiento y le hizo un gesto para que se sentara. Quítese la camisa, señor Ark, ordenó Winter con voz firme pero no cruel. Jaume dudó un momento antes de obedecer. Cuando se quitó la camisa, las cicatrices que cubrían su torso y espalda quedaron al descubierto bajo la dura luz del polvo. Algunas eran líneas viejas y descoloridas de problemas pasados, mientras que otras eran marcas frescas y furiosas de su reciente pelea con Reivan. Una quemadura en su espalda se destacaba de manera prominente, la piel desfigurada y de aspecto doloroso.
Su torso superior jaspeado y su físico musculoso y sin grasa ahora estaban a la vista. La mirada fría y analítica de Winter lo recorrió y Jaume sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se dobló ligeramente bajo su mirada, sintiéndose expuesto y vulnerable cuando ella recorrió con la mirada su cicatriz y su abdomen lleno de arañazos. Se volvió hacia el doctor y siguió sus instrucciones sin cuestionarlas, las voces en su cabeza se silenciaron momentáneamente por el peso del momento. Esto no es bueno, comentó el cuerpo. Estás forzando demasiado a tu cuerpo. Escúchalo, le aconsejó la voz oxidada. Necesitas curarte. Mientras el médico comenzaba a examinar sus heridas, la mente de Jaume volvió a la misión, Areivan y sus extrañas habilidades. Necesitaba respuestas. ¿Por qué dejas que Vale se lleve a la doncella? Preguntó Jaume con voz firme a pesar de la incomodidad. Winter lo miró fijamente a la cara y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Cómo supiste eso? Mi trabajo consiste en comprender a la gente, negociar la paz e investigar qué es lo que está mal para resolver un problema, respondió Jaume con profesionalidad. Vi la evidencia, ¿recuerdas? Ella también conjuró los elementos, abrió portales y se transformó en un pájaro. Es suficiente saber que es otra cosa. Eso no es semblance. Inteligente, comentó la voz intrigante. Siempre observadora. Jaume cambió sutilmente de posición y se estremeció cuando el médico revisó su quemadura. ¿El general te dijo algo al respecto?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Winter le apretó el brazo, una extraña señal de incomodidad. Todavía no lo ha hecho, admitió. Es extraño, reflexionó la voz bien informada. El general A.I. Arnud confía en Winter. Ella ya debería saberlo. ¿Qué ha cambiado? Jaume asintió pensativamente, asimilando la información. Parece extraño. El general confía en ti. Deberías estar al tanto. La expresión de Winter se tensó y tardó un momento en responder. Quizá tenga sus razones, dijo, aunque su tono sugería que compartía parte de la inquietud de Jaume. Sigue insistiendo, le instó la voz oxidada. Necesitas saber más. Jaume decidió actuar con cautela, pues no quería sobrepasar sus límites. Lo entiendo. Es solo que, con todo lo que está sucediendo, la transparencia es crucial. Todos debemos estar en la misma página si quiero seguir trabajando con su organización. Los ojos de Winter se suavizaron levemente y asintió. Estoy de acuerdo. Hablaré con él. Por ahora, concéntrate en recuperarte. Te necesitamos en tu mejor forma. Aún tienes gente con quien hablar, señora Ark. Gente que está ansiosa por saber que un cierto líder de los colmillos blancos ha sido capturado. Jaume esbozó una pequeña sonrisa, apreciando su preocupación. Gracias, señora. Descansa, insistió la voz del cuerpo. Tienes que ser fuerte para lo que viene. Mientras el doctor terminaba de revisar sus heridas, Jaume se recostó en la mesa de examen, con su mente llena de pensamientos y preguntas mientras el doctor hacía algunas pruebas. Después de un rato, Jaume se sentó y se concentró, sintiendo el calor familiar de su aura mientras la amplificaba para curar sus heridas internas. Después de un momento, miró a Winter. ¿Qué pasó con mi corbata amarilla?, preguntó, recordando la pieza distintiva que formaba parte de su atuendo habitual. Lo hemos recuperado, respondió Winter. Aunque el traje negro que llevabas estaba completamente chamuscado. Jaume asintió, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. Escuchó unas palabras más del médico, quien le aconsejó que se lo tomara con calma a pesar de su curación acelerada. Una vez que el médico terminó, Jaume se volvió a poner la camisa, cubriendo las cicatrices y las nuevas heridas que ya habían comenzado a desaparecer por su semblante. Se puso de pie, pensando ya en los próximos pasos. ¿Qué sigue?, preguntó con tono firme. Mistral debería estabilizarse y, a juzgar por lo que vi en las noticias, Menagerie sigue en guerra civil. Debería volver a Mantle. Winter lo miró fijamente por un momento, con una expresión indescifrable. Es cierto. Pero los refugiados de Menagerie están llegando en masa, y confían en ti más de lo que confiarían en cualquier otra persona. Ellos no creerían en un Schnee. Jaume sacudió la cabeza levemente. Me estás sobreestimando. Los ojos de Winter se suavizaron mientras genuinamente se preguntaba en voz alta, ¿eres humilde o no sabes cómo apreciar lo que has estado haciendo? Jaume hizo una pausa y pensó en sus palabras. Las voces en su cabeza estaban inusualmente tranquilas, lo que le permitió un momento de introspección. Quizás un poco de ambas cosas, admitió finalmente Jaume. Solo hago lo que puedo. Nunca parece suficiente. Winter le puso una mano en el hombro, un gesto poco común de camaradería. Has hecho más que la mayoría, Jaume. No te subestimes. Sí, escúchala, la animó la voz oxidada. Has recorrido un largo camino. Estás haciendo una diferencia, asintió la voz bien informada. Aunque no lo veas. Jaume esbozó una pequeña sonrisa y sintió un destello de esperanza. Gracias, señora. Haré lo mejor que pueda. Winter asintió. Bien. Por ahora, descansa un poco y prepárate para la conferencia. Te necesitaremos en tu mejor forma en ese podio. Ya volvimos a la fábrica de mierda. Todavía no hemos bebido. Maldita sea. Eso me recuerda,
dijo la voz del borracho. Ya nos han pagado con gravámenes. El rostro de Jaune se puso serio. Así es. Ya le pagaron.